Buenos días, estimados compañeros. Buenos días, doctora abogada Claudia Ceviñe Patiño Izquierdo, docente de la asignatura de Ontología Jurídica. Hoy traigo la pequeña disertación sobre el tema normativa de aplicación para el desempeño del abogado en el patrocinio de las causas. Entonces aquí tengo un pequeño ordenador gráfico. Vamos a ver en primera instancia qué es la normativa de aplicación para el desempeño del abogado. Se puede decir o se puede entender que es el conjunto de normas éticas y legales que regulan cómo debe actuar un abogado cuando patrocina las causas ante la administración de la justicia. Estas incluyen deberes éticos y de integridad, límites disciplinarios, responsabilidad frente a los clientes y a la contraparte y el sistema judicial en sí mismo. También existen prohibiciones específicas durante los litigios y sanciones por el mal desempeño del responsable o el jurista. Esta normativa principalmente proviene del Código Orgánico de la Función Judicial, en sus artículos 26, en la página 103 y de la 107 a la 109. También tenemos como respaldo otra fuente bibliográfica, el Código de Ética del Abogado y la Ley Orgánica de Defensa Pública, si en este caso el jurista actúa como un defensor público. También tenemos principios y obligaciones del abogado o el jurista en el patrocinio de las causas. Todo esto basado a partir del Código Orgánico de la Función Judicial, o COJF, en donde se van a identificar varios ejes centrales del ejercicio profesional. Primero tenemos el principio de buena fe y lealtad procesal. En esta instancia, el jurista o abogado debe actuar con honestidad, con respeto, con transparencia, con lealtad hacia el juez y hacia la contraparte. Se sanciona especialmente el uso de artimañas procesales o pruebas deformadas o abuso del derecho. Esto es cuando el jurista, para poder tener los casos a su favor, él actúa de una manera utilizando cosas que van en contra de la ética profesional, en contra de los principios, cuando no es un ser humano con integridad. Luego tenemos el segundo principio, que es las prohibiciones específicas. Cuando hablamos de provisiones específicas, eso está tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde establece las siguientes acciones prohibidas, entre ellas. Primera, retardar injustamente el trámite. Cualquier trámite no se puede justificadamente retardar. Segundo, reunirse con un juez y notificar previamente a la otra parte, porque siempre deben estar las dos partes ante el juez. Tercero, facilitar que las personas no autorizadas ejerzan la abogacía. Cuando existen personas que ya están ejerciendo la abogacía sin todavía no tener un documento habilitante de educación superior y no pertenecer a la función judicial. Por último, intervenir en conflictos de intereses personales. Como punto interesante o principio interesante tenemos tres: el deber profesional frente a su patrocinado. Vamos a ubicarnos aquí. Deber frente a su patrocinado. Vamos a poner ahí. Tenemos entonces el deber de la diligencia, el deber de mantener informado al cliente, el deber del secreto profesional, el deber de la defensa técnica y adecuada, la prohibición de abandono injustificado al proceso. Luego tenemos como punto 4 la responsabilidad disciplinaria. Dentro de la responsabilidad disciplinaria, siempre va a depender de la gravedad de la falta del jurista o el abogado. Puede enfrentar las siguientes responsabilidades disciplinarias. La primera, la más leve, es una amonestación escrita, una multa, una suspensión, incluso la destitución si el jurista es parte del sistema judicial. Y ya cuando es una acción muy grave, una acción penal, ya cuando corresponde, cuando se ve la falta en los debidos procesos. Entonces, el patrocinador también puede ser sancionado cuando se presenta denuncias maliciosas o temerarias. Eso está tipificado en el artículo 118 del Código Orgánico de la Función Judicial. 5. Prohibición de ejercicio legal o conflicto de la abogacía.
El Código Orgánico de la Función Judicial sanciona siempre que se den las siguientes prohibiciones. Primero, ejercer la profesión si existe incompatibilidad, es decir, no existen esas habilidades blandas para poder defender el litigio o defender cualquier tipo de caso o procedimiento que llegue a nosotros como juristas. Segundo, litigar simultáneamente causas propias del sistema judicial si se ocupa de un cargo en la función judicial. En otras palabras, uno no puede ser juez y parte, no puede actuar como jurista y como juez. Tercero, tomar intereses económicos en bienes litigiosos. Cuando hay el tema de las propiedades y quiero llevar yo un porcentaje, yo no puedo hacer eso, porque simplemente yo estoy resolviendo un problema legal. No puedo yo aplicar ahí, porque eso ocasionaría un conflicto en el ejercicio, ya que es ilegal en la abogacía. Por último, deber de respeto al sistema judicial y operadores de justicia. En esto hay que resaltar dos partes importantes. Primero, la parte del abogado y la parte que actuáramos como juez. Primero, el abogado debe mantener una conducta siempre respetuosa, una conducta integral, basada en valores y en la ética. ¿Sí? Acatar también las providencias, no entorpecer el trámite judicial y no incurrir en injuria o actos de presión por parte del abogado. Puede sancionar si ve un escrito ofensivo, si ve una ausencia injustificada a una audiencia o cuando existen pretensión de peticiones maliciosas. Todo eso está en el artículo 131 al 132 del Código Orgánico de la Función Judicial. También existe o establecido una relación entre las normas de cómo se articulan. Básicamente las normas que se suman, se suman al desempeño del abogado en el patrocinio de las causas. En primera instancia tenemos lo que es el Código Orgánico de la Función Judicial, donde su función es regular las obligaciones y la disciplina en el sistema judicial. ¿Cuál es su relación con el patrocinio? Pues esta va a determinar los límites, sanciones y deberes y litigios. Luego tenemos el Código de Ética de la Federación de Abogados del Ecuador, donde su función es regular la moral y el comportamiento profesional. ¿Cuál es su relación con el patrocinio? Pues que este va a ordenar la conducta ética del abogado. Luego tenemos la LODP, o la Ley Orgánica de Defensa Pública, que su función es regular la defensa técnica pública. ¿Y cuál es su relación con el patrocinio? Es que aplica si el abogado actúa como defensor del Estado. Luego tenemos la norma macro, la Constitución, donde se debe garantizar el debido proceso y la defensa. ¿Cuál es su relación con el patrocinio? Es que esta fija los estándares para que el abogado debe respetar. Y por último tenemos el COGEP, el Código Orgánico General de los Procesos, y ya es una normativa un poco más contemporánea, donde su función es establecer una mecánica de los procesos, cómo se deben realizar los procesos. ¿Cuál es la función del patrocinio? Es que el abogado debe de litigar conforme a esta técnica procesal. Entonces, estas normas se complementan, ya que el abogado que incumple la ética puede ser sancionado disciplinariamente. El que viola los deberes procesales puede ser multado o demandado. Y el que vulnera derechos constitucionales puede enfrentar responsabilidad civil o penal. Por último, como conclusión, tenemos que la normativa para el desempeño del abogado y el patrocinio de las cosas del Ecuador establece un marco robusto, que lo que busca es garantizar, primero, la ética profesional. Segundo, la diligencia y la responsabilidad, donde son valores muy claros, donde debemos actuar por obligación, por convicción, pero siempre con responsabilidad. Luego tenemos la transparencia y la no corrupción, donde debemos aplicar nuestros fundamentos integrales, nuestra ética y nuestros valores, siempre buscando la equidad y la igualdad. Luego tenemos el respeto al debido proceso y por último la protección de los usuarios del sistema de justicia. Este Código Orgánico de la Función Judicial básicamente es la piedra angular, ya que está complementado por las éticas procesales y su eje central es asegurar que el jurista o abogado, como garante de los derechos, actúe con integridad sin afectar la imparcialidad ni la eficiencia judicial. Bueno, ese ha sido todo mi aporte. También aquí tenemos las citas bibliográficas
del Código Orgánico de la Función Judicial. También tenemos la Ley Orgánica de la Defensa Pública y por último el Código de Ética del Abogado, que es elaborado por la Federación de Abogados del Ecuador. Espero que haya sido entendido mi pequeño aporte de mi parte y que tengan un excelente día. Muchas gracias.